buenos días y como siempre, muchísimas gracias por el favor de seguirnos a través de Teleimpacto, Canal 22 y 52. Saludo de inmediato a mi compañero Alexander Pérez, que está por acá. Compañero, ¿cómo le amanece? ¿Cómo le ha ido? La cosa también, compañera. Bueno, pues si están bien, entonces yo me alegro. Llevando el día a día y mirando cómo marcha el país, la cosa. Sí. Bueno, tú entrando por esa puerta me decía, bueno, Lindsay, le cayeron los palitos al PRM con la aprobación de la ley de partidos. Sí. Y asimismo lo tituló Yanesi Espinal para el periódico El Caribe, un trabajo que hoy sale, desde ayer está en los medios. Y ciertamente que le cayeron los palitos al PRM porque en manos del PRM descansaba el pandero para que esa ley fuera aprobada con todas las debilidades con que fue aprobada. Hay algunos que han justificado la aprobación de la ley diciendo, por fin tenemos ley de partidos, un aplauso, una ley que viola la Constitución de la República. ¿A eso van a aplaudir? Entonces, ¿qué es lo más importante? Lo urgente. Y lo urgente no importa que se haga mal, lo importante es que se haga aunque se haga mal. ¿Y de qué sirvió? ¿Y para qué sirve? Para entonces seguir fomentando la violación a la Constitución, para seguir fomentando el irrespeto a la Carta Magna que nos rige. Entonces yo no sé qué cosa es primero y qué cosa es después. Una justificación hasta perversa, una justificación que irrita aún más a la población, que la pone en una posición en que se siente acorralada. Y todo el mundo sabe lo que pasa cuando el ratón se siente acorralado. Todo el mundo sabe lo que pasa. Igualmente la población. Cuando la población se siente acorralada, siente que no tiene salida, entonces reacciona de manera inesperada. Yo estoy escuchando de más en más a las personas molestas por distintas razones, por un sinnúmero de razones, pero todas llevan a un mismo lugar: las acciones del gobierno, las acciones de nuestros funcionarios, las acciones de nuestros políticos, cómo actúan frente a temas trascendentes. Por ejemplo, ayer el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, dijo que los partidos tienen le puso ya fecha, límite. Los partidos tienen hasta octubre para definir la forma en que van a realizar su proceso de escogencia de sus candidatos. Sí, porque la Junta tiene que prepararse. Porque la Junta tiene que prepararse, dice la Junta, y no solamente prepararse, sino que con mucha razón dice Julio César Castaños Guzmán, que además ellos tienen que definir cosas para poder embarcarse en este proceso, porque requieren de una logística, de dineros, de todo, y para eso ellos tienen, y no lo pueden hacer sobre la base de nada, de la incertidumbre, de bueno, a lo mejor quizás tal vez, quizás sea en enero, quizás sea en febrero, o sea, tienen que definir exactamente el tipo de primarias que van a querer, su modo, el modo que van a emplear por un lado y por otro lado, para qué fecha. Todo eso se tiene que establecer. Pero yo digo lo siguiente, y ayer el presidente de la Junta se reunió con el grupo económico de este país, los ejecutivos más importantes e influyentes de este país en el ámbito empresarial, el grupo del CONEP. Pero la declaración del presidente de la Junta Central Electoral a mí me llama poderosamente la atención, porque conjuntamente con el presidente de la Junta Central Electoral lo está avalando también y ha habido declaraciones de el sector empresarial. O sea, una ley que es una violación a la Constitución, ya promulgada en el día de ayer por el presidente de la República, que viola en varios aspectos la Constitución de la República. ¿Cómo es que se va a aplicar? O sea, ¿cómo es que se va a aplicar si esa ley está violando la Constitución?
Entonces ya todo el mundo lo da como un hecho, como bueno y válido. Y yo solamente le digo a esa clase, a esa oligarquía dominicana, que miren bien los pasos que están dando, que miren bien para dónde es que nos están conduciendo este accionar de algunos políticos que tienen el poder en estos momentos de decisión. Miren bien por dónde es que nos están conduciendo para que luego no estén llorando en la playita o llorando lágrimas de sangre. Porque ahí están los hechos para que todo el que quiera ver, vea. Para que todo el que quiera oír, oiga. Porque no es verdad que esa clase oligárquica, que hoy puede estarse beneficiando grandemente, está pensando y está viendo con una vista muy miope. No está mirando más allá de la curva. Yo creo que esta democracia hay que preservarla. Yo pienso que esta democracia hay que defenderla. Pero yo veo una clase empresarial, ese grupo oligárquico, demasiado pasivo y muy por el contrario, muy acomodado. Y me da un olor a Venezuela cada vez más. Y esto no es posible, señores, que nos esté pasando en las narices nuestras y que quienes tienen que actuar no lo estén haciendo. ¿Qué pasa con esta generación? ¿Qué es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos? ¿Qué tipo de sociedad es la que vamos a dejar en manos de nuestros hijos o nietos? Y esa es responsabilidad nuestra, no es de nadie más. Somos nosotros los que estamos ahora, los que tenemos conciencia, los que están en capacidad también de tomar decisiones y tomar el mando o salir a las calles o protestar o advertir o hablar o hacer. Somos nosotros y nadie más. Y los que hoy no actúan, entonces mañana se lo va a cobrar con creces porque las consecuencias se van a ver. Y yo lo que pienso es que, bueno, han salido una serie de personalidades a través de las redes sociales, que es el único medio que ahora mismo tiene la sociedad como herramienta. Porque fíjense lo que pasó ayer. A mí me mandaron de todas partes, eso fue un bombardeo de lo que pasó con los periódicos en el día de ayer. Marino Zapete se desbordó hablando, se le fue hasta las manos, de la irritación, de la molestia con el gobierno, con las autoridades y esa forma avasallante de actuar. Porque cogieron y pagaron todos los periódicos nacionales. Todos y cada uno pagaron la portada de ese periódico para decir de que el mejor gobierno, el gobierno de Danilo Medina. Yo lo voy a buscar para... Tú no lo tienes, Alexander, que te quedas ahí. Y tú no lo viste eso ayer, mi hijo. ¿Y dónde era que tú estabas? Sí, yo lo vi. Sí. Porque yo te voy a decir a ti algo. Eso estuvo mal de parte de las autoridades. La gente se sintió irritada porque la portada real de los periódicos presentaba la Marcha Verde, porque eso no se podía obviar, fue algo muy contundente. Ahí que hicieron decir, no, que ahí no había 1 millón, que ahí lo que habían era 1,000, 2,000 gente. No, tampoco así. Había mucha gente. Esa es la verdad. Había mucha gente. Y no podemos decir que no, ni podemos querer tapar el sol con un dedo. No podemos tapar el sol con un dedo. Venga, muchachos, vamos a trabajar. Anthony, ¿tú quieres que yo te lo mande? Esta imagen. Déjame mandársela a Anthony para que vean lo que pasó. Llegar hasta ahí en lo que Anthony le encuentra, no está bien. Que el gobierno haga este tipo de acción no está bien. Porque ¿qué fue lo que dijo Marino Zapete en el día de ayer? Y muchos otros que lo interpretan como tal. Quizás Marino solamente es la voz de muchos mudos, de los que no pueden hablar, de los que
no tienen la forma de hablar porque no tienen la vía. Esto es un privilegio para los que hacemos comunicación, poder externar nuestras posiciones. Eso que ustedes ven ahí en pantalla raya ya hasta en lo indecente, porque esas fueron las portadas de todos los periódicos donde habla del mejor gobierno de la bolita del mundo. Y eso está mal, porque pone en desventaja a todos y todos los demás candidatos, aspirantes, etcétera. Pero todo el mundo habla de que ya hay una reelección montada y que esa reelección está montada utilizándose todos los recursos del Estado, y eso fue lo que se hizo en el día de ayer con esa portada pagada para todos los periódicos, que todo el mundo sabe el dineral que cuesta, sobre todo cuando es la principal, o sea, es la portada. Eso portada fue lo y que... contraportada. Exactamente, portada y contraportada. Esa fue la primera hoja de... Todos los periódicos llegaron igualito ayer. Llegaron igualito, iguales todos, uniformados llegaron los periódicos en el día de ayer. ¿Qué les parece? Un uniforme con esas imágenes. Y yo creo que ahí es donde se pasa de la línea. Esas son de las acciones que definitivamente rompen con el esquema, con lo que debe ser el respeto a la libre expresión, el respeto a que el otro pueda manifestarse sin que haya ningún tipo de acción que vaya a opacar o a querer borrar algo que fue una realidad en este país. Entonces, tampoco se puede llegar hasta allí. Yo creo que se le fue la mano al gobierno con este tipo de acción, y la gente definitivamente que toma lectura sobre esas cosas. Yo creo que el gobierno, las autoridades tienen que empezar a analizar muy bien cómo se manejan hasta con el tema en los medios. Por ahí ahora andan cantidad de propaganda del presidente Danilo Medina, que 4 años más, que canciones. Yo no sé si te llegó también un video que dura unos 2 minutos aproximadamente. Y yo creo que se abusa, se está abusando, y eso está irritando a la sociedad dominicana. Mira, Lindsay, esa decisión de la Junta Central Electoral de darle a los partidos políticos hasta octubre próximo para que definan cómo van a organizar sus primarias es lógica y tiene sentido. Es lógica y tiene sentido porque la Junta Central Electoral tiene que hacer un presupuesto para el próximo año. Y he de recordar que el presidente de la Junta Central Electoral había advertido del compromiso financiero que suponía para el pueblo dominicano aprobar primarias abiertas. Las primarias abiertas no se aprobaron así de manera directa y abierta, pero sí de manera indirecta. Independientemente de que el PRM ya decidió, el PRM en su última asamblea decidió que va a organizar su proceso interno para la escogencia de sus candidatos con primarias cerradas. El Partido de la Liberación Dominicana tiene esa tarea de por medio. Ahora, ¿qué pasa? Los estatutos internos del Partido de la Liberación Dominicana establecen que los candidatos y las direcciones internas de sus organismos serán escogidas por la militancia por la militancia del partido a través de los comités de base, en votación directa a los comités de base. Es decir, los estatutos del PLD establecen las primarias cerradas. De hecho, vi a la ministra de Educación Superior, Alejandrina Germán,
porque abordaba el tema. Y ella decía que que a lo interno del PLD, para hacer primarias que no sean cerradas, internas, habría que modificar los estatutos de ese partido. Y desde el punto de vista jurídico, o sea, todo el que tiene cierto nivel de formación sabe que eso es así. O sea, no es que lo diga Alejandrina, es así, porque el estatuto habría que derogar. Ahora, si la ley que se aprobó hubiese dicho los partidos están obligados a organizar sus primarias internas de manera abierta, ahí sí los estatutos del PLD entraban en conflicto con la ley y la ley se imponía porque en términos jurídicos se impone lo mayor a lo menor. Y en virtud de eso, pero la ley que se aprobó dice que será el órgano de máxima dirección de cada partido. ¿Y qué pasa? Que el Comité Central del PLD, y en este caso pienso que sería el Congreso, no están por encima de los estatutos. No está, el Comité Central no está por encima del estatuto. Y el Comité Central del PLD no puede tomar una decisión al margen de lo que establecen sus estatutos. Después he visto otros dirigentes del PLD hablar sobre el tema. Pero supongo que como en el comité político y en el comité central existe una mayoría aplastante encabezada por gente como Monchi Fadur y otros más ahí, supongo que para ellos cualquier decisión es fácil, porque son gente que están en puestos para lo cual no tienen ni capacidad ni condiciones, y entonces eso, como Lidio Cadé, gente así, y entonces para ellos es fácil tomar una decisión independientemente de que revierta o lastime la institucionalidad interna de esa organización. Entonces, la Junta Central Electoral ha tomado una decisión sabia e inteligente con eso, porque la Junta Central Electoral, como el presidente, incluso el mismo presidente Danilo Medina, es quien ha promovido eso de primarias internas en los partidos. Yo estoy seguro que el presidente Danilo Medina le va a facilitar a la Junta Central Electoral todos los recursos que sean necesarios para montar esas primarias, todos los recursos que sean necesarios. Y el presidente de la Junta Central Electoral hasta le puso suma a la organización de esas primarias. Y no es que él lo diga, es que en octubre del próximo año hay que elegir los candidatos a los partidos. Después en febrero hay que elegir las autoridades municipales. Y después en mayo hay que elegir las autoridades generales, tanto en términos legislativos como presidenciales. Y en el supuesto caso que en la primera vuelta no haya una definición, entonces hay que hacer otro torneo electoral para junio siguiente. Entonces estaríamos hablando de 4 procesos. Y entonces, todas esas bocinas del gobierno que han salido a decir que no es verdad, que no se gastan tanto dinero, solo basta con una sola cosa. ¿Cuánto se gasta el día en las elecciones? ¿Cuánto se gastan? Se gastan son miles de millones de pesos. Y estamos hablando que el país va a tener que organizar 4 elecciones déjame, de octubre a junio, en 8 meses, 4 elecciones. Prácticamente unas elecciones cada 2 meses va a tener que organizar el país. Y eso tendrá un costo. Entonces... Pero ese costo no es económico solamente, Alexander. Es que la Junta no tiene facultad para hacer esto. Porque la Constitución misma le dice a la Junta cuál es la facultad que tiene y cómo debe de hacerlo. La Junta Central Electoral está llamada a abrir sus colegios electorales cada 4 años y nada más. Sí, pero cada 4 años y nada más. Sí, pero la ley para elegir de manera general, o sea, en unas elecciones generales, arbitrar, dirigir, administrar pero todo el proceso. Sí, la ley fue aprobada, pero esa ley está por encima de la Constitución. Bueno, te pregunto, ¿está por encima de la Constitución? Los partidos del bloque opositor van a llevar el tema al Tribunal Constitucional. Yo estoy seguro que el Tribunal Constitucional no va a fallar eso. Lo va a guardar ahí al sueño eterno.
Y eso se va a quedar así porque el presidente está de por medio. Y aún así sigue siendo inconstitucional. Pero mientras, porque eso es lo más mientras no haya un órgano superior, que en este caso el Tribunal Constitucional no la declare inconstitucional, todo el mundo tiene que acogerse a ella. Sí, pero sería inconstitucional. Pero sigue siendo inconstitucional. Pero habría que acogerse a ella. Bueno, pero lo que te quiero decir es que todos esos, por ejemplo, la declaración del presidente de la Junta Central Electoral, esa declaración manda el mensaje de que por encima de todo él está acatando esa ley. No, que tiene que hacerlo. Él está acatando esa ley, no necesariamente. Y también lo está haciendo el grupo empresarial, el CONEP, que se reunió en el día de ayer con el presidente de la Junta Central Electoral, y de ahí lo que salió fue esa declaración. O sea, algo que es inconstitucional porque se supone que el presidente de la Junta Central Electoral, así como todos los que componen esa junta, deberían de defender realmente cuál es el rol que ellos realmente están llamados a jugar, conociendo ellos perfectamente cuáles son sus límites incluso dentro de ese rol que ellos juegan. Sin embargo, esa fue la declaración del presidente de la Junta en el día de ayer, que yo por eso la tomo con pinzas y digo, oh, y qué fácil la acataron esa ley, y qué bien lo apoya el CONEP también. O sea, aquí estamos apoyando algo que todo el mundo sabe que rompe con el esquema de lo que manda la Constitución de la República. Es que eso es una ley que viola la Constitución. Y sin embargo, ya todo el mundo lo está acatando como tal. Ah, sí, ya todo está muy bonito. Y se promulga y todo el mundo la celebra. Ese grupito más bien la celebra. Y en el que participaron todos para matar a ese muchachito. O sea, para matar lo que es nuestra Carta Magna y lo que ella representa por pedazo. En un año, porque le conviene a un mandatario romperle un brazo, se le rompe, en 2 años después, entonces lo que conviene es partirle una pierna y se la parte. ¿Qué es esto? Y entonces todo el mundo celebrando, y todo el mundo, sí, yo participo, venga, vamos a doblársela bien, vamos a rompérsela bien, que se le rompen 10 pedazos la pierna. Y todo el mundo va y ayuda a alar para que la pierna se rompa. Eso es una forma de hacerlo. Dice Nacef Perdomo, repito lo que dice él en un Twitter, dice él, repito lo que dije en 2015 y a principios de este año. La Constitución no puede ser inconstitucional. Pocas palabras, pero con un sentido. Eso sería un disparate. Con una sustancia muy grande. Eso sería un La disparate. Constitución no puede ser inconstitucional. Pero además, Lindsay, el artículo que le asigna funciones al Tribunal Constitucional establece precisa así la función y dice, podrá declarar inconstitucional las leyes, podrá declarar los decretos, ordenanza, esto, aquello. O sea, no es que le otorga un poder abierto, sino que se lo especifica uno por uno así. Y entre ellos no está eso. Además, es un disparate de... Miriam Cabral, que fue puesta por el comité político a sustituir a Félix Bautista por 1 año, hasta que pase este proceso. Algo que también llama muchísimo la atención, pero bueno, lo dejaron que también se tomara esa decisión y la tomaran la decisión un grupito en ese comité político. Pero Miriam Cabral, que la escuché ayer en un programa de radio muy contenta, decía que efectivamente hay que modificar los estatutos del Partido de la Liberación Dominicana para poder llevar a cabo unas primarias abiertas. A lo interno de esa organización política hay unos estatutos que establecen que las primarias deben ser cerradas. Quiere decir que las primarias de esa organización política se deben hacer con el padrón de ese partido.
Y Miriam Cabral dice que para eso hay que modificar los estatutos del partido para que puedan ser abiertas. Eso es lo que ya lo tienen programado. Sí, pero entonces se supone que para modificar esos estatutos hay también todo un proceder dentro de la organización política. Hay que llamar a un congreso, ¿verdad? Y el congreso está pautado para el año 2020. Yo no sé qué va a hacer el PLD en ese sentido, pero yo no creo que tampoco tendría mayor dificultad el Partido de la Liberación Dominicana y el propio presidente Danilo Medina en que si es Miriam Cabral la que está al frente de la Secretaría de Organización, o sea, la que maneja el padrón de ese partido, ella pudiera celebrar sus primarias internas y tener su control, un control bastante absoluto sobre lo que pudiera pasar ahí. O sea que si tú te pones a analizarlo bien, incluso hasta le convendría llevar a cabo un proceso interno de la mano de Miriam Cabral, en fin. Pero yo por eso cuando la escuché hablar, yo dije, bueno, pues parece ser que se está acariciando la idea de cambiar de la idea. Yo no sé si tú me entiendes, o sea, el primer planteamiento y lo que quería el presidente Danilo Medina es que sean contempladas las primarias abiertas. Pero al final parece ser que ese mismo grupo, o hay un grupo dentro de ese grupo, que está planteando que le conviene más al presidente Danilo Medina en caso de que sea habilitado, de que ellos puedan a través de el Tribunal Constitucional. No, de Danilo lograr una repostulación obligatoriamente tiene que ser mediante una reforma a la Constitución. Bueno, porque mediante el Tribunal Constitucional no puede ser. Bueno, pero perfecto. Si el PRM lo favoreció ahora, ¿qué quita que lo favorezca después? Porque ayer vino Rafael Santos aquí a este programa y dijo que ellos votaron así para que haya una división en el PLD, cosa que no sucedió. Pero eso fue una justificación de Rafael Santos o del PRM más que Rafael Santos, sino del PRM. Ahora bien, viendo las cosas así, quizás están dando por hecho que Danilo Medina va a ser candidato a un tercer periodo consecutivo y probablemente ellos estén pensando que unas primarias cerradas controlados por Miriam Cabral, ese padrón pudiera incluso convenirle más que irse a unas primarias abiertas. No lo sé, pero esa es una de las cosas que se pudieron apreciar en ese conversatorio que tuvo Miriam Cabral en el día de ayer, en ese programa matutino radial. Entonces son de las cosas que estamos viendo en el panorama político actual en nuestra República Dominicana, donde, como nosotros advertíamos aquí desde hace mucho, todas las acciones tienen consecuencias. El PRM miró mal el blanco al que le iba a pegar y calculó muy mal, o no se sabe si fue que calculó mal o el PRM simple y llanamente estaba atrapado o se sintió atrapado. No quiso desafiar las autoridades o las supuestas amenazas que había recibido, las supuestas persecuciones que estaban experimentando algunos legisladores PRMistas, como ellos mismos confesaron. No se sabe y se especula mucho sobre una reunión que tuvo Luis Abinader con el presidente de la República, Danilo Medina, en un momento determinado. Y por eso es que se habla de que al PRM le han caído todos los palitos encima, porque el PRM simple y llanamente perdió la credibilidad ante la sociedad dominicana y ante sus aliados. Tanto así que fue expulsado del bloque opositor. Porque ¿cómo el bloque opositor va a creer en un partido que hoy dice una cosa y se compromete a hacer una cosa y mañana hace exactamente todo lo contrario?
y de repente sale diciendo, ah, no, en realidad no lo voy a hacer así como yo firmé y como yo me había comprometido con ustedes, sino que lo voy a hacer de esta manera, porque de esta manera yo creo que ahora nos conviene más. Lo que pasa es que también estoy siendo amenazado. La política no es eso, ¿eh? La política es una constante amenaza, de hecho. La política es un juego... Y un riesgo permanente. Un riesgo permanente, claro que sí. Es un juego de confrontaciones y confrontaciones de ideas, debería de ser de ideas. Una competencia de ideas. Eso debería de ser. Pero en estos países... Pero lamentablemente es de intereses. Los intereses que tú representas versus los intereses que representa el otro. Y si entonces coincidimos en estos intereses, o tú ahí me tumbaste el pulso porque me vas a sacar este expediente, entonces, bueno, no me queda de otra que bajarme, quitarme el cinturón del pantalón, ¿verdad? Para que se caiga. Entonces yo creo que llegar hasta esos niveles y llegar hasta acá con una sociedad que anda completamente irritada es altamente peligroso. Y entonces cuando usted ve que además se le unen a esas intenciones los poderes fácticos de este país y que se sienten demasiado cómodos, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Cuánto le va a durar esa fiesta? ¿Cuándo se le acabe el vino, se le acabe el queso caro, las frutas exóticas, las mermeladas exóticas? Cuando se le acabe ese banquete, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a comer? Porque el problema está en que ya se acostumbraron a beber de esos vinos caros, a comer de esas frutas exóticas. Y cuando no haya absolutamente nada que compartir o que comer, ¿qué va a pasar? Mira, yo te voy a decir una cosa. Ese tema parece que va a llegar al Tribunal Constitucional de la mano del bloque opositor, porque ellos lo anunciaron ayer ya de manera oficial que van a recurrir la aprobación de esa ley en el Tribunal Constitucional. Tú puedes estar segura que en el Tribunal Constitucional va a fallar eso en el mes de junio del 2020, porque esa ha sido su conducta en otros temas controversiales como esto, que lo ha fallado ya después que no tienen ninguna validez o razón. Sí. Bueno, tú lo hablas por lo que pasó con Danilo Medina en el 2016, que tampoco se le falló a tiempo y eso se quedó así dormida. En varios temas el Tribunal Constitucional así es que ha actuado. Yo no sé si la ley le fija un plazo al Tribunal Constitucional para fallar los temas. No sé si la ley se lo otorga. Ahora, pienso que el Tribunal Constitucional niega una calidad de justicia en la sociedad dominicana cuando guarda expedientes fundamentales de debate nacional. Y temas importantes, los abogados le llaman a eso negación de justicia. En este caso, probablemente eso llegue al Tribunal Constitucional. Va a llegar de hecho, si esa gente lo llevan, pero lo que uno quisiera es que el Tribunal Constitucional falle eso inmediatamente en una dirección o en otra, porque esa es su responsabilidad. Porque además lesiona la institucionalidad del país cuando se acostumbra a guardar expedientes simples nada más por interés político. Yo supongo que quienes promovían la aprobación de esa ley con ese sentido, yo pienso que ellos sabían que de algún modo eso iba a llegar al Tribunal Constitucional. Y pienso que como sabían que de algún modo eso iba a llegar al Tribunal Constitucional, tienen ya supongo que tienen una salida a eso también, porque demostraron que tienen salida, porque cuando la ley estuvo a punto de aprobarse de una forma, la torpedearon y la ley no se aprobó. Y la ley estuvo ahí patinando y patinando y patinando hasta que el PRM decidió darle su apoyo al gobierno en el tema. O sea que la institucionalidad del país no puede estar siendo lesionada una vez y otra y otra y otra.
simplemente por intereses pasajeros, que la sociedad dominicana no necesita, sino que por el contrario, este es un país que cada vez lo que tiene que hacer es fortalecer más la institucionalidad. Y el Tribunal Constitucional tiene que empezar a arreglar esos entuertos de poner expediente ahí a dormir el sueño eterno. Lo ha hecho en varios casos, no solo en el que cita Lindsay, lo ha hecho en otros más. Y en este, sea en una orientación o en otra, porque las decisiones del Tribunal Constitucional son inapelables y se convierten en una especie de ley inmediatamente. Y es un asunto de responsabilidad. El único problema es que ahí hay varios jueces que quieren quedarse. Ya en estos días van a convocar el Consejo de la Magistratura para la sustitución de 4 de esos jueces. Hay algunos que quieren quedarse y de seguro que estarían en condiciones de pactar para arreglar cosas. Y entonces ahí sí es verdad que la institucionalidad sería lesionada. Bueno, hay muchos retos por delante ahora. Hay muchos retos por delante, retos que van desde lo interno de las organizaciones políticas hasta lo interno de un órgano tan importante como la Junta Central Electoral. En fin, muchas decisiones todavía que deben de tomarse porque ayer Miriam Cabral dice que hay que reformar los estatutos del Partido de la Liberación Dominicana. Ahora hay que preguntarle a los compañeros de la base del PLD si ellos están de acuerdo con eso. O sea, es una lucha que tendrán que librar en estos momentos a lo interno de esa organización política a ver qué es lo que sucede. Porque si también tenemos que a lo interno de esa organización hay una serie de normas que rigen a ese partido, ¿cómo cambiarlas de repente? ¿Y quién lo va a decidir? Porque también a todo esto, la aprobación de esa ley de partidos lacera la potestad que tienen los militantes de las organizaciones políticas, incluyendo al PLD, que es el partido más afectado de todos. Deciden ahora las cúpulas y se hizo esa ley muy a la hechura de lo que planteaba el gobierno. O sea, muy a la hechura de una sola posición. De que sean las cúpulas controladas por un hombre las que decidan y no los miembros de ese partido, no los militantes de ese partido, sino un grupito muy reducido que está controlado. Pero ¿qué piensan los PLDistas al respecto? Hay que preguntarse qué piensan esos PLDistas al respecto. Y son de las cosas que vienen a continuación. Y que si además el presidente de la Junta Central Electoral en estos momentos está ejerciendo cierta presión para que los partidos digan exactamente y cómo va a ser y cuándo va a ser su proceso, entonces ya le dijo que tienen hasta octubre. Hasta octubre. Tienen hasta octubre y miren por dónde va el mes de agosto. O sea, septiembre llegó a octubre. Y en el mes de octubre tienen que haber decidido los partidos qué es lo que quieren. Y eso es demasiada malcriadeza, malquerencia, porque yo te voy a decir a ti algo. La misma Junta Central Electoral ahora está asumiendo un rol que no le corresponde, pero también le está quitando una responsabilidad a los partidos políticos. ¿Cómo es posible que sea la Junta la que vaya a organizarle los procesos internos a los partidos? Pero es que a la Junta le han impuesto eso. Pero esa sinvergüencería. Pero es que a la no, Junta se lo han impuesto, pero yo te digo que entonces, ¿cuál es la razón de los partidos políticos? ¿Para que usted milita en un partido político? Y le han impuesto una cosa incluso con la que ellos no están de acuerdo, porque ellos, la Junta no está de acuerdo con eso y participaron en el debate y lo dijeron públicamente. Sí. Que eso no era así y que incluso el tema económico descalificaba de hecho ese proyecto.
Y aún así eso fue aprobado. Sin embargo, yo veo una complacencia, no es la palabra, sino una sumisión que a mí me preocupa. No, es que la ley es la ley. No, Liz. no. Ahora, si el tribunal... La ley no es ninguna ley si está por encima de la Constitución. Pero es que no la han declarado inconstitucional. Bueno, pero está Y la bien, Junta pero lo que tiene- yo te estoy diciendo, Alexander, es que sabiendo tú que esa ley es inconstitucional, tú te quedas igualito, no, como la ley es la ley ya, eso que tú estás haciendo. Ese es el No. problema y es lo que me preocupa. No, lo que me preocupa es que sabiendo el presidente de la Junta Central Electoral que esa ley es inconstitucional, sabiéndolo el grupo empresarial que esa ley es inconstitucional y todo el mundo sabe que esa ley es inconstitucional, todo el mundo esté, mira, aceptándola como buena y válida. ¿Tú te crees que este no es momento como para que quienes tienen la obligación y el deber de defender esa Constitución estén en la calle defendiendo esa Constitución? ¿Tú no crees que en estos momentos ya deberían de haber grupos organizados denunciando en los medios y por donde quiera la sinvergüencería que pasó en ese Congreso de la República, aprobando una ley que viola la Constitución de la República? Y esa pasividad de ese grupo empresarial, ay sí, ya la vamos a aceptar. Está mal y viola la Constitución, pero como es una ley, ya la vamos a aceptar. ¿Y entonces? ¿De qué es que estamos hablando? Ah, no, la ley es la ley. Ajá, la ley. ¿Y la Constitución qué? ¿Y la Constitución para cuándo? ¿Para qué sirve entonces la Constitución? Entonces la Constitución es una cosa, eso mismo, que sirve para eso mismo, entonces. Y se pueden seguir aprobando leyes que violen la Constitución. Y entonces, ¿qué es lo que es? ¿La ley es la ley o la Constitución es la Constitución? ¿Y qué va primero? ¿El huevo o la gallina? Entonces, ¿de qué es que estamos hablando? ¿Por dónde es que va esta sociedad? ¿Hacia dónde nos conducen los responsables de esta sociedad? ¿Hacia dónde nos están conduciendo? Y nosotros, sentado, la ley es la ley. Ay, no, pero que la ley es la ley. Ya eso está aprobado. Ya fue promulgado por el presidente de la República. ¿Que viola la Constitución? Ah, no, eso no es nada. Y que cuando ese tribunal falle, que falle. Si no falló hasta el 2020, bueno, que siga la fiesta. Y todo el mundo fiesta y mañana gallo. No, de por Dios. ¿Qué es lo que va a pasar a continuación? ¿Y cuáles van a ser las consecuencias? Porque que esto uno lo ve muy bonito o como algo muy simple que no va a tener ningún tipo de consecuencia. Usted se lo come y después eso después lo defeca. No. Estas acciones traen consecuencias, debilitan la democracia, la debilitan, la laceran. Entonces yo pienso, por eso pongo sobre la mesa todo lo que pasó ayer y quienes expresaron sus posiciones en distintos medios y en distintos ambientes. Por un lado, representantes de partidos que van a programa, que dicen que hacen. Por otro lado, la Junta Central Electoral, que dice que hace, que se reúne con la cúpula empresarial, que dice que hace. Y al final, todos aplaudir y abrazar a esta ley inconstitucional, pero como la ley es la ley, es la ley. ¿Y la Constitución qué? Las leyes siempre deben ser propiciadas y promulgadas, pero siempre en consonancia, en armonía, sujetada a la Constitución de la República, a la Carta Magna. Todo aquello que no vaya sujeto a esa Carta Magna es inconstitucional. Pero quien define eso es el Tribunal Constitucional. Bueno, está bien. Pero aunque el Tribunal Constitucional lo defina, tú mismo lo estás definiendo. No, yo te estoy diciendo que... Tú mismo lo estás definiendo, Alexander, en el sentido de que no se tiene que inventar el hilo en bollito para que todo el mundo sepa que es inconstitucional.
Pero quien tiene que fallarlo es el tribunal. El que lo debe de fallar es el Tribunal Constitucional, pero eso nunca debió de ocurrir. Porque se supone que los que están ahí en ese Congreso de la República tienen conciencia plena de lo que están haciendo, si no, no deberían de estar ahí. Porque ellos lo que hicieron fue propiciar una ley que es inconstitucional. Y ellos todos en conjunto comieron y bebieron en esa fiesta y se bebieron el vino en esa fiesta, exceptuando 38 diputados. Mira, Alicia, ayer tú hablabas del caso que se dio en Colombia. Y eso te dice a ti que en Colombia es un país que tiene fortaleza institucional. Pero si tú comparas, por ejemplo, lo que pasó en Colombia, que el Tribunal Constitucional dijo, no, una tercera reelección, eso atenta contra el orden interno de la sociedad y contra el sistema republicano. Ahora, tú te vas a sociedades, por ejemplo, como en Nicaragua, como en Honduras, como en, ¿dónde más fue que pasó? Bueno, en 4 o 5 países, donde han sido sentencias las que han habilitado a presidentes para buscar, incluso sentencias que contravienen la constitución de esos países, la que han permitido reelección de los presidentes en esos países, sentencias de tribunales, obviando el orden constitucional, han impuesto un derecho a una repostulación en diversos países ha sucedido eso. La República Dominicana, por un lado, tiene fortaleza institucional, porque tenemos un orden. Aquí desde el 66 no hay interrupción del sistema democrático. O sea, aquí hay, pero hay en otros ámbitos que todavía la sociedad dominicana tiene debilidades fundamentales, como esa que yo citaba hace un momento. Aquí los tribunales a veces tienen plazo para fallar casos y le pasan por encima. Aquí los tribunales, bueno, y no solo en los tribunales, también se da en el Congreso, eso mismo que tú acabas de decir. Y el caso, y el poder, y quienes a veces ostentan el poder ejecutivo, a veces incurren en cosas, en torcer cosas, que eso debilita el sistema institucional. Ahora, yo te digo, si el Tribunal Constitucional, si ese tema de la ley de partido llega al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional hace su trabajo como lo manda la ley, la sociedad dominicana, eso fortalece la democracia, fortalece la institucionalidad. Alexander, tú... lo que yo te digo, lo que yo te quiero dejar dicho es que independientemente de la opinión tuya, de la opinión mía, de la opinión de los partidos, de la Junta, de quien sea, lo que al fin y al cabo determina el Tribunal Constitucional es lo determinante. Mira, yo he visto que tú te has enfocado mucho en el Tribunal Constitucional. Porque ahí es donde yo creo que está el problema. Y qué bueno que tú te has concentrado ahí. Todo el mundo sabe que en este mes el Consejo Nacional de la Magistratura será llamado por el presidente de la República, que es quien lo convoca. El presidente de la República, Danilo Medina, tiene ahora la potestad de cambiar en el Tribunal Constitucional por lo menos 4 jueces. Y si se está alegando lo que me han dicho por ahí, de que uno porque está enfermo, aunque está ya mejor y que está bien, que se va, que el otro también, que aquel, que perencejo, que sutanejo, el presidente de la República va a tener un Tribunal Constitucional a imagen y semejanza. O sea, el presidente de la República, de los 13 jueces que están en ese Tribunal Constitucional, por lo menos 9 obedecen al presidente de la República. Y probablemente hasta los 13. Probablemente hasta los 13, porque ahora ahí se harán una serie de cambios y como el Consejo Nacional de la Magistratura está controlado completamente por el presidente Medina, porque también el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, todos son de Danilo. Entonces, eso quiere decir que con toda facilidad Danilo podrá elegir a su juez o a sus jueces. Y eso significa
que el Tribunal Constitucional, con unos jueces que tienen una posición, su fallo va a ser sesgado. Entonces, eso es lo que hay. Esa es la verdad. Ojalá y yo me equivoque. Ojalá y el presidente de la República... Algo me dice que no te equivoques, que no te va a equivocar. Ojalá y el presidente de la República pueda reflexionar en ese sentido, pero yo lo dudo por una sola cosa. Los acuerdos que firmaron los miembros del comité político y que fueron avalados por ese partido y que lo reconoció hasta el Tribunal Superior Electoral, esos acuerdos en esta ocasión los rompieron. A Leonel lo sacaron, lo echaron para un lado en ese comité político y como el presidente de la República tenía mayoría de votos, se votó como Danilo quería. Impusieron a Reinaldo en el Senado y Camacho, que eso estaba ahí planteado y eso le correspondía al profesor Camacho, que es de la corriente de Danilo. Ahí está. Se suponía que el Senado de la República, quien iba a señalar a la presidencia de ese Senado, o sea, quien la iba a dirigir, le correspondía a Leonel Fernández, cosa que no pasó. Tanto así que hasta la vicepresidencia de esas cámaras también la eligió Danilo y su grupo. O sea, cuando ya usted ve que se está llegando hasta ahí, bueno, pues es como lógico que usted piense que no hay razón para tú creer que va a suceder algo que no sea contrario a lo que está a la vista de todo el mundo, salta a la vista. Pero aún así, te podría decir que dejo un espacio a la duda, dejo ese pequeño espacio a la esperanza de que eso que aconteció ayer con los periódicos nacionales, de arropar todos los periódicos y querer tapar lo que pasó el domingo, yo espero que eso no se siga repitiendo. Y que no se repita en ese llamado a ese Consejo Nacional de la Magistratura, aún teniendo Danilo todos los votos a su favor. Que trate de darle cabida y participación a los demás, a las demás fuerzas políticas. Que participen y que sea una participación de todos los grupos, que sea una participación real, que sea una participación donde se le dé digamos, poder de seleccionar, de señalar quiénes serían los jueces que componen, porque fíjate tú que no estamos hablando de cualquier cosa, Alexander. Estamos hablando del órgano más importante del sistema de justicia de nuestra república, que cuando llega un caso allí, lo que se falla, palabra de Dios. De ahí no tiene para dónde coger. Entonces, ¿estamos jugando con qué? Es con nuestra democracia, con nuestra justicia. Y si de golpe, de repente se escogen a jueces que están y sirven a un presidente en específico, entonces se va rompiendo con lo que es el juego de la democracia, donde los poderes están separados. Y es lo que le da sentido a la democracia. Poder judicial, empezando, poder legislativo, poder judicial y poder ejecutivo y poder legislativo, judicial y ejecutivo. Y el poder ejecutivo, se supone que esos tres poderes del Estado que componen la democracia deben estar separados y deben ser, además, cada uno tener la potestad, la autonomía como para tomar decisiones sin que haya influencia
de ninguno de los otros dos poderes del Estado. Esa señal es importante que se mande, pero ya tú dices que no albergas esperanza en que eso suceda así. Vamos a ver qué sucede. De todos modos... Si llega al tribunal, ellos están obligados a fallar algún día. Algún día. Algún día. Vámonos a la pausa y retornamos con nuestro invitado del día de hoy.